Hablé con los niños de la comunidad acerca de cómo medir la cantidad de lluvia caída. La cantidad de lluvia se mide de acuerdo a la altura del agua acumulada en una botella sin irregularidades. Esta cantidad de lluvia es de alrededor de 22 milímetros. Esto se conoce como sensor de lluvia o pluviómetro. Es uno de los equipos autorizados por la Agencia Meteorológica del Japón. El diámetro por donde se recoge el agua es de solo 20 centímetros. La cantidad de lluvia que se mide en cada turno es de 0.5 milímetros. También se utiliza un milímetro. Los impulsos eléctricos que emite se utilizan para el registro de datos. Pregunté a los niños si sabían cuánta lluvia cayó durante el desastre del 20 de agosto del año pasado. Por ejemplo, ¿está bien? Comparemos las cantidades con orina. ¿Cuánto es en orina de elefante? Ahora, ¿cuánto sería en orina de caballo? ¿Y cuánto en orina humana? Ahora, ¿cuánto sería en orina de un pequeño ratón? La mayoría de los niños imaginó que la cantidad de lluvia que cayó por hora podría ser la misma a la de un elefante o un caballo. Vamos a hacer un experimento. La primera prueba será con la orina equivalente a la de un ratón. Abriremos un agujero de 1 milímetro en el envase. Se descubrió que 2 horas de orines equivalentes a las del ratón era igual a la cantidad de lluvia que causó los deslizamientos en Hiroshima el 20 de agosto del año anterior. ¡Oh, miren! Apareció el señor elefante. Si convirtiéramos la orina del elefante en una hora de lluvia, esta sería de más de 80 metros. Esto a la vez sería el equivalente a 47 años de lluvia caída en Japón durante todo un año. ¿Por qué me interesé en los pluviómetros? Esto nos lleva a hace 5 años. Sí, es en serio. Dile a todos. Vamos, vamos. Es peligroso. La pendiente detrás de la casa está a punto de colapsar. La causa no fue gran cosa. Solo había un desbordamiento debido a la obstrucción de las aguas del alcantarillado al lado de la carretera. Sin embargo, después de esto sucedió la gran pesadilla, las inundaciones. Estuve pensando en cómo prevenir desastres en la comunidad, así que logré crear un dispositivo para detectar la turbidez del agua. De esta manera, presenté este proyecto a un banco para poder obtener el financiamiento para la producción del mismo. Pero, primero que nada, era necesario establecer un estándar o un parámetro para la turbidez del agua. Como no existía un punto de referencia sobre la turbidez del agua, yo mismo lo creé utilizando café. Si el sensor lo puede hacer, el resto del trabajo ya es fácil. Hice muchos tipos de sensores, pero este Prima en particular logró los mejores resultados. Tomó alrededor de 1 año y medio de detectar aguas turbias. Sin embargo, para las autoridades municipales a cargo del manejo de las aguas, no está permitido colocar ningún objeto en el alcantarillado, incluso si el mismo es para la prevención de desastres. Desarrollo de un pluviómetro. Me di cuenta que incluso si pudiera detectar tal cosa como aguas turbias, ya sería demasiado tarde para tal momento. La razón es que el fenómeno precursor de las aguas turbias, como tal, es un fenómeno que ya nos dice que el desastre ha ocurrido. Podría ser mejor observar lluvia en lugar de eso. Fui al Museo del Clima en Ebayama. Este es un extraño museo, donde el clima es el tema. Aquí aprendí por primera vez sobre el pluviómetro de masa. Comencé el desarrollo de un pluviómetro para la prevención de desastres. Lo hice porque todavía no existía la forma de medir la lluvia de la manera en que yo lo tenía pensado. En el Observatorio Meteorológico de Hiroshima me enseñaron sobre las leyes para la medición de las precipitaciones y además en la sala de invención también aprendí sobre la solicitud de patentes. También fui al centro de información de la prefectura de Hiroshima para hacer consultas. Cuando ingresé a la sala de consejería recibí una maravillosa propuesta que nunca había imaginado.
Me dijeron que sería posible observar la información de lluvias desde un teléfono inteligente, por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. Repetidas veces tuve que rediseñar la placa de microordenador de circuito impreso para la computadora. Se tardó alrededor de 2 años para completar el sistema de observación de lluvias. Diseñé muchos sistemas de medidas para empresas, pero esta era la primera vez que desarrollaba uno para mi propia comunidad. Con este sistema se puede conocer la cantidad de lluvia que cae en tiempo real y cualquier persona puede utilizarla fácilmente. Participé en varios simulacros de prevención de desastres en mi comunidad. En aquel momento pensé que sería útil para algo, así que decidí entregar un DVD sobre inundaciones al presidente de la asociación de la comunidad. Los eventos tomaron un giro inesperado. Poco tiempo después de que el líder de la comunidad llevó el DVD a la municipalidad, esta decidió hacer una represa de control de inundaciones para la prevención de desastres. El líder de la comunidad hizo un gran esfuerzo para crear un formulario y así poder censar a los dueños de las tierras. El primer formulario debía ser hecho por los propios residentes del lugar. No fue fácil disuadir a algunos de los terratenientes. Disuadir a los terratenientes no fue fácil, pero aún así los visitamos una y otra vez hasta que se fueron contagiando de nuestro entusiasmo. Inicialmente solo se construyó un dique, pero como resultado de varias investigaciones se tomó la decisión de construir 3 represas más. La comunidad de Mitsugi está en las montañas de Hiroshima, en la parte oriental de la ciudad. Es una comunidad de alrededor de 280 casas y más o menos unos 800 habitantes. El señor Hirokawa se convirtió en el líder de la asociación de Mitsugi en el año 2012. Él empezó por escuchar las voces de los residentes. Me complació haber podido trabajar con él y ayudarlo de varias maneras a manejar la agresiva asociación de la comunidad. Asumí el rol de asesor inmediatamente cuando se me pidió tomar las riendas de la prevención de desastres. Jamás se me hubiera ocurrido pensar que promovería la construcción de una represa para el control de inundaciones. Aunque mostré el video de lo sucedido en el 2010 a la comunidad, en ese momento nadie entendió la importancia de un dique para el control de flujos de lodo. A mis adentros estaba muy orgulloso de la protección que el dique ofrecería a la comunidad. El sentimiento no duró mucho tiempo. Instalé un pluviómetro en el techo de mi lugar de trabajo e inicié las observaciones. Sin embargo, cuando comparé los resultados del pluviómetro de la municipalidad de Hiroshima y el que yo instalé en el techo, había una diferencia de más de la mitad en los datos. Para obtener resultados más completos, decidí también utilizar un pluviómetro más rudimentario. Junto con los miembros de la comunidad y el líder de Hiroshima, fuimos a ver los resultados del pluviómetro. Para nuestra sorpresa, resultó ser que el pluviómetro instalado por la municipalidad de Hiroshima también estaba tomando los datos de las gotas de lluvia que quedaban depositados en las hojas de los árboles. Aún así, los oficiales de la municipalidad insistieron en que ellos llegaban a monitorear los resultados una vez al año. La existencia de árboles tan grandes alrededor del pluviómetro fue la prueba de que se estaban registrando también las gotas de rocío acumuladas en las hojas. Para obtener datos correctos sobre la lluvia, el sitio web de la Agencia Meteorológica del Japón explica que los pluviómetros deben de ser instalados a una distancia equivalente a más de la mitad de la altura de los objetos que los rodean. 4 meses después, la municipalidad de Hiroshima cortó los árboles alrededor del pluviómetro, pero aún así seguían existiendo un 20% de diferencia en los resultados respecto a los míos. Al observar la imagen satelital se puede ver que los árboles alrededor del pluviómetro no fueron apropiadamente cortados. Esta vez decidí ir personalmente a la municipalidad de Hiroshima.
Este es un pluviómetro Amedas, equipo oficial, de la Agencia Meteorológica del Japón y sirve para medir más datos que únicamente lluvia. El nombre Amedas no es un nombre que se utiliza a la ligera. Sin embargo, el pluviómetro tenía una distancia muy corta comparada con la altura del edificio cerca de él. Podemos ver que la distancia es muy corta. A pesar de que esto se explica muy claramente en el sitio web de la Agencia Meteorológica del Japón. Estos dos son los pluviómetros instalados cerca de mi casa. Este problema fue algo que se descubrió por casualidad, o quizás no, pero siempre me quedó la duda respecto a los otros pluviómetros instalados. Comparado con otros países desarrollados, en Japón las precipitaciones son más altas. Podríamos decir que este es un país feliz si lo comparamos con países desérticos. Durante el verano en Japón, la humedad del suelo y las altas temperaturas causa altos niveles de evaporación que a su vez da lugar a lluvias torrenciales. Hay una cosa que coloca a Hiroshima como número uno en todo el Japón: la cantidad de áreas identificadas como de alto riesgo por sedimentos. Y lo mismo sucede en otras provincias cercanas a Hiroshima, las cuales ocupan el segundo y tercer lugar. El 20 de agosto del año 2014, las lluvias torrenciales provocaron grandes flujos de escombros, causando la muerte de 75 personas en Hiroshima. El lugar donde ocurrió el desastre y mi vivienda están a solo 10 kilómetros de distancia. Me salvé por un pelo, dada la distancia a la que me encontraba. Fui personalmente a ver el dique unos días después de lo ocurrido. Debido a las fuertes lluvias del 22 de agosto, los diques para el control de detritos se vieron fuertemente afectados. Me enteré que antes de los desastres ocurridos prácticamente no se habían acumulado residuos de material en los diques. ¿Sería inútil construir un dique en la comunidad donde vivo? En la comunidad de Sindate, comunidad afectada en el año 2014, un año antes del último desastre, 3 personas murieron por deslizamientos. Instalamos un pluviómetro en el patio del señor Fujiwara. Él fue elegido como jefe de control de desastres para la comunidad. Debido a las afectaciones del área, la prensa se enfocó en los pluviómetros. Durante el desastre ocurrido por el deslizamiento, la casa del señor Fujiwara estaba cubierta de agua y lodo. El señor Fujiwara tuvo que pedir prestadas unas sandalias al vecino para poder movilizarse y evacuar a la comunidad. Aunque sufrió tanta pérdida como el resto de sus vecinos, su vínculo y compromiso con los demás lo mantuvo con fuerzas y motivación para seguir ayudando. Volví a visitar la casa del señor Fujiwara en noviembre, una vez que había terminado la temporada de lluvias. ¿Ha sido utilizado este año? ¿Cómo ha sido el desempeño del pluviómetro durante este tiempo? Bueno, cuando llueve, la cantidad de lluvia que cae depende de la perspectiva de la persona que lo observa. Cuando me dicen que llueve mucho me preocupo y pienso si algo sucederá. De hecho, cuando observo los valores numéricos del pluviómetro, este únicamente me puede decir cuantitativamente cuánta lluvia cayó, 4 milímetros o 5 milímetros en 10 minutos. Así que, si no tuviéramos el pluviómetro, no tendríamos certeza de muchas cosas. Esto es impresionante. Muchas gracias.
Cuando no lo tenemos y cuando lo tenemos, los sentimientos son muy diferentes.